Bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren todos de maravilla, rebosantes de energía y con la mejor de las disposiciones para un nuevo encuentro. Hoy tenemos un tema que estoy absolutamente segura, va a despertar la curiosidad de muchos, especialmente de aquellos que siguen de cerca la vida y carrera de dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como el título bien lo indica y como el murmullo en las redes lo confirma, Kerem Bürsin ha dado una sorpresa mayúscula durante un directo de Hande Erçel. Una sorpresa que no solo ha incendiado las redes sociales, sino que ha tenido a todos hablando, especulando y sobre todo, disfrutando de este inesperado pero entrañable momento. Vamos a sumergirnos en este fascinante acontecimiento, a desgranar cada detalle de lo que sucedió, cuáles fueron las reacciones efusivas de los fans, qué significa todo esto para su admirada dupla y cómo este evento se suma a la rica narrativa de sus carreras individuales y su inolvidable conexión. Y antes de que nos adentremos en todos los jugosos detalles que prometen hacerles vibrar, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre les hago con todo el cariño del mundo. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, de este espacio dedicado a desentrañar los misterios y alegrías del mundo del espectáculo, les animo de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. No se arrepentirán. Y para que no se pierdan absolutamente nada, si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos, desde noticias frescas hasta análisis profundos. Y créanme, tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes, que alimentará su pasión por estas grandes estrellas. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con esta noticia que ha dado tanto de qué hablar y que promete ser el tema de conversación durante días. El universo del espectáculo turco es un tapiz ricamente tejido, lleno de parejas que capturan la imaginación del público y encienden la chispa de la admiración. Sin embargo, pocas lo hacen con la intensidad, el carisma y la química arrolladora que irradian Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que unieron sus talentos y personalidades en la pantalla para protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, su conexión en pantalla, esa magia que traspasaba los límites de la ficción y su aparente complicidad fuera de ella, se han convertido en objeto de constante atención mediática y sobre todo, del cariño incondicional y ferviente de sus fans. Y justamente la historia que vamos a contar hoy tiene que ver con esa conexión profunda y especial que tantos aman, pero de una manera completamente inesperada y, lo que es aún más emocionante, totalmente pública. Imaginen la escena: Hande Erçel, una figura carismática y magnética, se encuentra en medio de un directo, interactuando de manera cercana y personal con sus seguidores. Ella, en su estilo característico, responde preguntas, comparte fragmentos de su día a día, sonríe y transmite esa calidez que la hace tan cercana. Es un momento que sus fans suelen disfrutar muchísimo, ya que les permite sentir una conexión especial, una cercanía que va más allá de la pantalla de televisión. Ella, siempre radiante y genuina, estaba regalando sonrisas y palabras amables a quienes la seguían en tiempo real, creando esa atmósfera de intimidad que tanto valoran sus seguidores. De repente, en un giro que nadie anticipaba, aparece Kerem Bürsin en pantalla. Y no solo eso, sino que lo hace de una manera tan natural y espontánea que dejó a todos, literalmente, boquiabiertos. La aparición de Kerem no fue algo programado, no formaba parte de ningún guión, ni siquiera de una estrategia pensada para el directo de Hande. Fue, según lo que se pudo apreciar y lo que ha trascendido en las redes y los medios, un momento de pura espontaneidad, una intervención sorpresa que irrumpió con una energía contagiosa y una alegría desbordante. La forma en que se dio fue lo que realmente generó ese revuelo, esa chispa que encendió las redes. No fue un saludo distante ni un comentario desde fuera de cámara, casi como un cameo tímido. Kerem entró, apareció en el encuadre de la cámara de Hande y su presencia, esa sonrisa inconfundible, su mirada cómplice y su interacción directa y natural con Hande. Todo ello desató una auténtica avalancha de reacciones en el chat y entre los miles de espectadores que seguían el directo. Los fans, que ya de por sí esperaban con ansias cualquier interacción, mínima o significativa, entre ellos, se volvieron locos de emoción. Los comentarios en el chat se multiplicaron a una velocidad vertiginosa, casi inabarcable. Comenzaron a aparecer como una explosión de júbilo digital, emojis de corazones en todas sus formas y colores, llamas que simbolizaban la pasión y el ardor, y caras sonrientes que reflejaban la pura felicidad de presenciar ese instante. La gente no podía creer lo que estaba viendo.
Era como si un sueño, uno que habían acariciado durante mucho tiempo, se hiciera realidad en ese mismo instante, una confirmación visible, palpable, de esa conexión especial que tantos aman ver y que tantos debates genera. Las preguntas sobre su relación, sobre si estaban juntos, sobre si habían regresado o si su vínculo seguía siendo tan fuerte y significativo como siempre, inundaron el chat, creando una marea de interrogantes y esperanzas. Muchos de los admiradores interpretaron esta aparición como una clara y rotunda señal de que la relación entre ellos, cualquiera que sea su naturaleza actual, sigue siendo de suma importancia. Ya sea en un plano romántico que es el deseo de muchos, o como mínimo como una amistad muy profunda, un apoyo mutuo incondicional, esta intervención demostró la calidez y la cercanía que aún comparten. La espontaneidad del momento, el hecho de que Kerem se sintiera tan cómodo y confiado apareciendo así, sin previo aviso, sin filtros, habla muchísimo de la confianza, la naturalidad y la complicidad que existe entre ellos. Para los fans, esto fue mucho más que una simple aparición, fue una validación, un eco de los sentimientos que ellos han proyectado en la pareja desde el primer momento en que los vieron juntos en la pantalla. Es importante recordar, para poner todo en contexto, que aunque Hande y Kerem fueron pareja sentimental y su relación fue muy publicitada y seguida por los medios y el público tras su ruptura, ambos han demostrado un gran respeto mutuo y han mantenido una amistad visible y armoniosa. Han sido maduros y profesionales, y eso es algo que sus seguidores también valoran enormemente. Sin embargo, para el público, para esa legión de fans que se enamoró de su química en Senkalkam, la idea de verlos juntos, de presenciar estos momentos de conexión genuina, sigue siendo algo muy poderoso, algo que toca una fibra sensible. Esta sorpresa en el directo de Hande no solo reavivó todas esas esperanzas y esa nostalgia por la época dorada de su serie, sino que también celebró y validó la evolución de su relación hacia una amistad sólida, sincera y llena de afecto. Analicemos un poco las implicaciones de esta inesperada y emocionante sorpresa. En primer lugar, demuestra de manera rotunda la enorme popularidad y el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen individualmente y como dupla. Su vínculo, incluso después de haber seguido caminos separados en el ámbito romántico, sigue siendo un imán irresistible para la atención del público. Son, sin duda, una de esas parejas que una vez que han conquistado el corazón de la gente, es muy difícil que ese cariño se desvanezca o que la audiencia los olvide. Además, esta aparición puede ser vista, y de hecho ha sido interpretada por muchos como un hermoso gesto de apoyo y de cariño. Quizás Kerem sabía que Hande estaba haciendo un directo y quiso darle una sorpresa, demostrarle su apoyo, animarla o simplemente compartir un momento de su día con ella, de una manera informal y cálida. O tal vez él estaba pasando por allí, vio que ella estaba en directo y se animó a saludar, a interrumpir brevemente para enviar un saludo lleno de complicidad. Sea cual sea la razón exacta, el resultado fue un momento memorable, un instante de pura autenticidad que resonó fuertemente en sus miles de seguidores, generando una ola de comentarios positivos y de admiración. En las redes sociales, inmediatamente después de que concluyera el directo, el tema se convirtió en viral, explotando en tendencias y conversaciones. Capturas de pantalla del momento, clips del vídeo que inmortalizaban la aparición, memes ingeniosos, y teorías sobre la naturaleza de su relación. Todo se desató con una velocidad increíble. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se posicionaron en lo más alto de las tendencias de Twitter, Instagram y otras plataformas digitales. La conversación giró en torno a la sorpresa, la química que seguía intacta, esa chispa innegable que aún perduraba, la posibilidad de que hubiera algo más que amistad, o simplemente la alegría pura y simple de verlos interactuar de nuevo, de sentir esa conexión que tanto aman. Es fascinante cómo un evento tan aparentemente simple como una aparición sorpresa en un directo de Instagram puede generar tantas emociones, tantas conversaciones y tanta efervescencia digital. Para los fans, estos momentos son verdaderos tesoros que atesoran con dedicación, porque les permiten seguir conectados con sus ídolos, sentirse parte de su mundo y mantener viva la llama de su admiración. La espontaneidad es la clave aquí. Si hubiera sido algo planeado, algo orquestado, quizás no habría tenido el mismo impacto, la misma fuerza emotiva. Pero el hecho de que pareciera un momento de pura improvisación, de una reacción genuina, hizo que la conexión se sintiera aún más auténtica, más real y, por ende, más emocionante. Algunos usuarios en línea, siempre ávidos de nuevas posibilidades, incluso especularon sobre si este podría ser un preludio, un primer paso hacia una futura colaboración profesional.
Ambos son actores sumamente talentosos, reconocidos a nivel internacional, y una nueva serie o proyecto cinematográfico juntos sería, sin duda alguna, un éxito rotundo y esperado por millones. Si bien esto es pura especulación, la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo, de presenciar esa magia en pantalla otra vez, siempre está latente en la mente y en los deseos de sus seguidores más fervientes. Por otro lado, es crucial recordar el contexto de la vida personal y profesional de ambos. Anne Derzel ha estado muy activa en su carrera, inmersa en nuevos proyectos y consolidando su estatus como una de las actrices más prominentes. Kerem Bürsin también ha estado involucrado en diversos proyectos interesantes, demostrando su versatilidad y su compromiso con su arte. Cada uno tiene su propio camino, sus propios proyectos, y es natural y saludable que sus vidas personales continúen evolucionando. Sin embargo, la química que compartieron en pantalla fue tan magnética, tan poderosa, que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus admiradores, una huella que eventos como este ayudan a mantener viva y vibrante. Lo que sí es absolutamente innegable es la profunda admiración y el cariño que la gente tiene por ambos. Son actores que no solo destacan por su talento actoral, que es innegable, sino también por su carisma arrollador, su personalidad magnética y por la forma en que se conectan con su público, creando un vínculo especial y duradero. Anne con su dulzura, su gracia y su fuerza interior, y Kerem, con su energía inagotable, su sonrisa cautivadora y su encanto natural, forman una dupla que ha conquistado corazones en Turquía y se ha extendido mucho más allá de sus fronteras. Son una combinación perfecta de talento y carisma que deja huella. Esta sorpresa en el directo de Anne Derzel por parte de Kerem Bürsin es un hermoso recordatorio de por qué su relación, tanto en el ámbito profesional como en el personal, generó tanto interés y tanta devoción por parte de sus fans. Fue una conexión genuina, un respeto mutuo que trascendió la pantalla, y una química que brilló con luz propia. Y aunque el tiempo pase, las circunstancias cambien y las vidas tomen rumbos diferentes, estos momentos espontáneos y sinceros son los que perduran en la memoria de los fans y se graban en la historia, no solo de la televisión turca, sino de las historias de conexión humana que trascienden la ficción. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado este emocionante evento que ha sacudido con alegría el mundo del espectáculo turco. Hemos visto cómo una simple aparición en un directo puede encender las redes sociales, reavivar la pasión de los fans y generar un sinfín de conversaciones. Hemos hablado de la química innegable entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, de cómo su vínculo, a pesar de haber tomado rumbos diferentes en el ámbito romántico, sigue siendo un motivo de alegría, de esperanza y de especulación para sus seguidores. Ha quedado claro una vez más que para el público la conexión entre ellos es algo muy especial, algo que va más allá de lo superficial, y momentos como este reafirman esa creencia y fortalecen ese lazo invisible. En resumen, el directo de Anne Derzel se vio sorprendido de manera maravillosa por la aparición espontánea y llena de carisma de Kerem Bürsin, desatando un torbellino de reacciones positivas, de entusiasmo desbordante y de especulaciones adorables entre los fans. Esta inesperada aparición ha recordado a todos la química innegable que existe entre ellos, la complicidad que comparten y el cariño inmenso que les profesa su público, un cariño que trasciende el tiempo y las modas. Ha sido un momento genuino, auténtico, que ha demostrado la fuerza de su conexión y la admiración profunda que ambos despiertan en quienes los siguen y los admiran. Muchísimas gracias de todo corazón, por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo, al revivir cada instante de esta noticia tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta sorpresa. ¿Les emocionó ver a Kerem en el directo de Anne? ¿Creen que su amistad es un reflejo de algo más, de esa chispa que nunca se apaga, o simplemente una muestra de un gran apoyo mutuo, de un cariño sincero y duradero? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y hasta sus teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y como siempre, si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y entretenido, por favor, no se olviden de dejarme un gran me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que mi trabajo sea reconocido y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otro fans de Anne y Kerem, con quien crean que pueda interesarle esta noticia. La información y la alegría se multiplican al compartir. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.
Tenemos mucho más por compartir y por descubrir juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Cuídense mucho, manténganse sonriendo y hasta la próxima. Chao, chao.